Aquí está. Entonces, fíjese, una prueba aplicada en enfermos y no enfermos dará diferentes resultados. En los enfermos, esta variabilidad puede reflejar diferencias entre la gravedad de la enfermedad y una respuesta individual a la misma. Es esencial definir un grupo de pacientes que, sin lugar a dudas, padecen enfermedad. ¿Qué es una prueba de gold estándar? Mire, en, para hacer diagnóstico de tuberculosis, vamos a ver que hay una prueba de gold estándar, la prueba de oro, gold estándar. La prueba de gold estándar, ¿qué quiere decir la prueba de gold estándar? Es la prueba idónea, la que tenemos con más sensibilidad y especificidad para detectar una enfermedad. Por ejemplo, regresamos otra vez a Mycobacterium tuberculosis. Hasta hace unos años, la gold standard es el cultivo de Lowenstein, de Mycobacterium tuberculosis. Esa era la prueba de oro. ¿Por qué? Porque, claro, hay otras. Ahora tenemos el VAR, por ejemplo, que ya tiene mucho tiempo, que se trata de que en una muestra de expectoración nosotros embarramos esa expectoración en un portaobjetos, lo teñimos con la técnica de Ziehl-Nielsen, que vamos a ver más adelante. Y entonces lo vemos en el microscopio. Y si vemos algunos bacilos en un fondo azul, porque se ve azul todo, vemos unos hilitos rojos que son los bacilos rojos, que es gracias a la fuchsina, y entonces eso es un VAR, que es bacilo ácido alcohol resistente. Y entonces vemos los bacilos y decimos, este es un VAR positivo. Claro, tiene alta especificidad, pero baja sensibilidad. Les voy a decir por qué. Si yo estoy expectorando bacilos, buscar un bacilo en una gota es buscar una aguja en un pajar. Se necesitan miles de bacilos para poderlos ver en ese pequeñito embarrado que hicimos de enalaminilla. Realmente no es sencillo, de verdad. Y entonces ese es algo que tenemos para diagnosticar tuberculosis. Otro que tenemos es el cultivo. El cultivo es muy bueno porque de toda la expectoración tomamos un hisopo y tomamos la expectoración y entonces la sembramos en el medio del Lowenstein-Hansen. ¿Cuál es el problema de este? El problema es el tiempo que tarda. Tarda 4 semanas, 4, 5 semanas. O sea, tarda un mes en dar los resultados. No lo podemos acelerar. Le ponemos el medio de cultivo, le ponemos las necesidades metabólicas y tenemos que esperar un mes para ver el crecimiento. Hasta 5 semanas. Fíjense. Y entonces en 5 semanas podemos decir que si es negativo o es positivo. Esa es una prueba de oro. Es muy buena ese cultivo. El problema es que no todos los laboratorios tienen el medio de cultivo para Lowenstein y lo tardado. Otra técnica que ha desplazado últimamente al cultivo es el PCR. El PCR, que es una técnica de biología molecular que vamos a ver más adelante, pues tiene alta sensibilidad y especificidad. ¿Por qué alta sensibilidad? Porque de todo en la expectoración, 1 o 2 mililitros que agarremos, todo eso se deshace y las células se destruyen. ¿Para qué se destruyen las células? Porque adentro de las células están los ácidos nucleicos. Y entonces, una vez que destruimos la célula, purificamos los ácidos nucleicos.
Ya cuando tenemos los puros ácidos nucleicos, ahora sí, estos los vamos a buscar por por la técnica que se llama reacción de cadena de la polimerasa, o PCR, por las siglas en inglés. Y entonces, sí, ya no agarramos un poquitito, unas cientos de células, ya agarramos miles de células. Y entonces la sensibilidad aumenta. Por eso es que ha desplazado un poquito al, al cultivo. Y entonces fíjense que con estas tres pruebas que les hice, el VAR, el PCR y el cultivo, resulta que las tres son para lo mismo, para detectar Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium, del género Mycobacterium. Pero vamos a ver que cada una de ellas tiene una sensibilidad y una especificidad diferente. Ejemplo, el cultivo. El cultivo únicamente nos puede diferenciar Mycobacterium tuberculosis de Mycobacterium bovis. Y ya no nos diferencia de otros. O sea, la especificidad para la especie es, es limitada. En cambio, por PCR puede diferenciar Mycobacterium tuberculosis, leprae, microti, africanum, etcétera. Varias especies del género Mycobacterium. No nada más bovis y tuberculosis, que es cierto, muchas veces no nos importa qué tuberculosis tiene, es cierto. A nosotros nos interesa si es de la expectoración, tiene problemas de pulmón y tiene género Mycobacterium, pues ya es tuberculosis, decimos. Pues sí le empezamos a dar tratamiento, ¿no? Ya no nos importa si es microti o es africano. Pero si hacemos más fino el diagnóstico, ¿por qué queremos hacer esta diferenciación? Porque resulta que hay algunas más patógenas que otras. Y entonces en algunas especies hay más resistencia a antifímicos que otras. Entonces nos hacemos más detallistas al momento de dar el tratamiento. Pero realmente los antifímicos que tenemos, pues todavía no hay mucho de dónde tomar. Entonces, pues aquí está la sensibilidad. La sensibilidad y especificidad son medidas tradicionales de valor diagnóstico a una prueba que les da la sensibilidad y especificidad. Y entonces, ¿qué es la sensibilidad? Como les dije hace rato, es la proporción de enfermos que son identificados correctamente por la prueba o como enfermos. Ahí le ponen, mide la proporción de enfermos identificados como enfermos. Por ejemplo, si hay 100 enfermos, esto ya sabemos. Perdón, si están viendo mi cursor, ¿no, verdad? Sí se ve, doctor. Aquí está. Si hay 100 enfermos, estos realmente están enfermos, y le hacemos la prueba, entonces si sale positiva la prueba en 90 de ellos, quiere decir que tiene una sensibilidad de 90% o 0.9. Entonces es bueno. ¿Por qué? Porque 10 fueron falsos negativos, que quiere decir que sí tenían la enfermedad, pero no lo detectó la prueba. Pero ¿qué me importa si en la mayoría tiene una sensibilidad de 90%? Entonces, fíjense, de todos modos, 10 se están yendo como un falso negativo. O sea, una sensibilidad, fíjense qué importante es la sensibilidad. Hay muy poquitas pruebas que tienen una sensibilidad de 99.9%. Sí las hay, pero son pocas. Entonces, ¿qué es la sensibilidad para que no se les vuelva a olvidar? Mide la proporción de enfermos que son realmente enfermos. ¿Por qué aquí le cambian las palabras? Son la proporción de enfermos, está hablando de todos estos enfermos, que son identificados correctamente. ¿Cómo? Correctamente. Pues dice que están enfermos. Entonces, para que se les quede mejor, es la capacidad de la prueba para diagnosticar correctamente a los enfermos. O sea, la sensibilidad lo que hace es buscar a los enfermos.
¿Qué es esto? Si nosotros ponemos esta prueba, esta tablita, que la van a ver en muchos lados, esta de este lado este es con números, este es para hacer em, un ejemplo. Acá vamos a poner la prueba para COVID, la prueba para, para tuberculosis, lo que ustedes quieran. Una prueba puede ser positiva y puede ser negativa. Entonces, en este lado ponemos la prueba, que puede ser positiva o negativa. Y de este lado ponemos a los que realmente están enfermos y a los que están sanos. Y entonces, para sacar la sensibilidad, dice que vamos a agarrar a, que son los A, los enfermos que realmente, en donde la prueba salió positiva, ¿verdad? No estamos viendo de los verdaderos enfermos, sino nada más A, que son los enfermos, que sí estaban enfermos, y donde la prueba salió positiva. Sobre A nuevamente, más C, o sea, los enfermos que dieron negativa la prueba, o sea, los falsos negativos. Y entonces así es como se saca la sensibilidad. Si hacemos un ejemplo con números, pues si A corresponde a 400 personas y los verdaderos, los falsos negativos fueron 100, entonces si hacemos esta cuenta, tiene una sensibilidad de 0.8 u 80% de sensibilidad. ¿Qué nos está diciendo la sensibilidad? Que 20% se nos están yendo, no los está detectando como enfermos. Entonces, la prueba tiene 80%, que quiere decir que que 20% de los verdaderos positivos se nos están yendo. Eso es lo que nos está diciendo. La especificidad. ¿Hubo alguna pregunta de sensibilidad? No, todo muy claro. Acuérdense, porque casi todas las pruebas vienen con sensibilidad y especificidad. ¿Cuál es un dato curioso? Ahora que está el COVID, muchachos, mañana, ahorita vemos quién nos va a hacer el favor de buscar. Van a ustedes a ponerse en Google y le van a poner ustedes PubMed. ¿Cómo PubMed? Le ponen como de publicaciones, PubMed, como de publicaciones médicas, abreviación de publicaciones médicas. Y una vez que estén en PubMed, ahí viene Research. O bien, se lo pueden poner en inglés o se van ustedes al traductor y le ponen sensibilidad de la prueba de PCR para COVID. Y entonces eso lo ponen en inglés y lo ponen en la página de PubMed. Y entonces le van a salir las publicaciones más recientes, desde la que se publicó ayer, antier, hasta la más viejita. Y entonces ahí vamos a agarrar uno o dos artículos y entonces van a ver nada más con que lean ustedes los abstracts, que no sean muy buenos en inglés como yo. Pues lo traducen el abstract, lo traducen en español y ya, pero después lo vuelven a poner en inglés para que se vayan ustedes acostumbrando a leer también en inglés. Si yo no he avanzado tanto aquí porque el idioma luego no lo puedo hablar, lo puedo entender, lo puedo escribir, lo puedo leer, pero no lo puedo hablar tan fluido. Entonces eso hace que me limite con mis citas con las muchachas, por ejemplo. Entonces, ustedes deben de ir aprendiendo. Cuando yo estudié todavía no había mucho eso, pero ahora es necesario. Bueno, ahora la especificidad.
mide la proporción de sanos que son identificados correctamente por la prueba. O sea, mide la proporción de los verdaderos sanos, la sensibilidad de los enfermos y la especificidad de los sanos correctamente por una prueba. Si acá hay 100 sanos, se le hace la prueba y sale negativo 90 de ellos, entonces quiere decir que detectó correctamente a los que no están enfermos. A los que no están enfermos. Y entonces tiene una especificidad de 90%. Y si sale una prueba positiva y no es, y obviamente son sanos, entonces se llama falso positivo. Falso positivo. ¿Qué nos indica esto, muchachos? ¿Qué nos indica? Resulta que la prueba ¿qué prueba? De influenza. Una prueba de influenza. Si, por ejemplo, yo hace unos días, aquí estamos hoy en la mañana que me vine al hospital, estábamos a menos 10 grados. Y entonces, como no está acostumbrado el indio, ahí vengo caminando y vengo con la secreción suelta, con el moco suelto. Y ahí vengo. Y ya tiene algunos días. Y entonces, como que mis compañeros como que me están viendo así, como que a ver si no tengo COVID. Y entonces me hice una prueba y, y, y lo hago y resulta que el que salió es influenza. No salió, pero vamos a suponer que haya salido influenza. Si la influenza sale positiva, si yo quiero detectar que es influenza H1N1, entonces esa prueba que yo me hice tiene cierta sensibilidad, tiene alta sensibilidad, pero tiene baja especificidad para detectar H1N1, porque nada más hay un montón de especies y de subespecies de influenza, y entonces puede ser otra influenza y no H1N1. Entonces tiene una alta sensibilidad, pero una baja especificidad. Si tuviera usted, fíjense, el ejemplo más, se me acaba de prender, un ejemplo padrísimo. Si a mí me hicieran, si yo tuve una crisis convulsiva, fíjese, tuve una crisis convulsiva. Nunca me había dado una crisis convulsiva. Y entonces entre el protocolo, en todo el protocolo, me revisan y sale un anticuerpo anti-cisticerco positivo. Y entonces no pueden decir, esta prueba tiene una alta especificidad para neurocisticercosis, porque no es cierto. No es cierto que tenga una alta especificidad para neurocisticercosis. ¿Por qué? Porque el cisticerco puede estar en mi músculo, puede estar en el corazón, puede estar en otros lados y obviamente voy a tener anticuerpos anticisticerco, pero no quiere decir que esté en la cabeza. Y entonces da una sensibilidad, sí tiene alta sensibilidad, si ustedes quieren, porque lo detectó, salió positiva. Pero no por eso pueden decir que esté en la cabeza. Entonces tiene una baja sensibilidad para diagnosticar neurocisticercosis. Ahora, si ese anticuerpo lo detectaron me hacen una punción y me obtienen LCR, líquido cefalorraquídeo, y ahí miden la cantidad de anticuerpo, entonces ahí sí si sale positivo, tiene una alta especificidad para neurocisticercosis, porque estaba en el sistema nervioso central. ¿Sí lo van entendiendo? Entonces, para eso nos sirve la sensibilidad y la especificidad. Bueno, seguimos pues. ¿Alguna pregunta?
de sensibilidad o especificidad. Y entonces, ¿cómo se mide la prueba? La prueba se mide. Otra vez tenemos el mismo cuadrito. Aquí está la prueba, que puede ser positiva o puede ser negativa. Aquí están los enfermos y los sanos. Entonces, la especificidad. No, ya vimos. Especificidad, sí. Vamos a ver la D. La D son sanos que salieron negativos, o sea, son los verdaderos, los verdaderos negativos, porque son sanos que salió negativa la prueba. Verdaderos, son sanos, verdaderos, la prueba salió negativa, verdaderos, negativos. Ahora, sobre B, la B son sanos que salió positiva la prueba, entonces son falsos positivos. ¿Por qué? Porque la prueba sale positiva, pero está sana la persona. Más D, que ya habíamos visto que son los verdaderos negativos. Y entonces así se saca la especificidad de la prueba. Y aquí está el ejemplo. Una prueba que identifica al 90%, o sea, los verdaderos negativos, y no identifica a los 10% que son falsos positivos, haciendo la especificidad. O sea, si la especificidad dice que es del 90%, quiere decir que el 90 sí los está detectando adecuadamente, sí está detectando a los sanos, pues, los negativos verdaderos. Y el 10% nos está dando falsos positivos. Esa es la sensibilidad y especificidad. Esta nada más se las puse para el valor predictivo positivo, para hacer la diferencia en qué, en prevalencia y valor predictivo. ¿Por qué prevalencia? ¿Qué es la prevalencia? Es la probabilidad de padecer una enfermedad antes de someterse a una prueba. ¿Cuántos libros, cuántas lecturas empiezan con una prevalencia de? Sí, es la probabilidad de tener una enfermedad, pero no está con la prueba. Cuando hacemos una prueba y lo diagnosticamos, entonces se llama valor predictivo. ¿Qué es la valor predictivo? Probabilidad de padecer una enfermedad después de someterse a la prueba. Entonces, ¿qué es más objetivo? A ver, acá le hago la pregunta. ¿Qué es más objetivo? ¿La prevalencia o el valor predictivo? ¿Qué es más objetivo? Pues el valor predictivo, ¿no? Porque ahí ya estás a 100% seguro que la persona tiene la enfermedad. O casi en el 100%, porque ahorita vamos a ver que puede ser igual 90%, 80%, pero ya es más objetivo, efectivamente, porque ya se hizo una prueba. Entonces, si una prueba es positiva, ¿cuál es la probabilidad que el individuo realmente tenga la enfermedad? Este es igual a la proporción de individuos con una prueba positiva que padecen la enfermedad, o sea, los verdaderos positivos. Ese es el valor predictivo positivo, que es igual a esto. Tenemos una prueba. 100 personas con prueba positiva. Todos salieron positivas en la prueba y 90 de ellos eran enfermos. Entonces, el valor predictivo positivo es de 90%. Detectó al 90% de los verdaderos positivos. Y aquí, a pesar de que, acuérdense que todos estos eran prueba positiva, había 10% que dieron falsos positivos. Ese es el valor predictivo positivo. Se parece mucho a lo que ya vimos, ¿verdad? Ya. Y el valor predictivo negativo, si la prueba es negativa, ¿cuál es la probabilidad que un individuo no tenga la enfermedad? Pues este es igual a la proporción de individuos con una prueba negativa y que no padecen enfermedad. Nuevamente, tenemos a 100% de pacientes con una prueba negativa. Detectó al 90
entonces salió con un valor predictivo negativo del 90%. Y 10% fueron falsos negativos, que quiere decir que tenían la enfermedad, pero sin embargo la prueba lo detectó como negativo. Fueron falsos negativos. Oye. Bueno, ¿alguna preguntita de esto, muchachos? Está ardiendo la garganta. A mis alumnos del semestre pasado, les dije de un artículo que leí y yo le creí a un artículo a este alemán en donde él hacían predicciones este grupo de investigación en que el Omicron era el inicio del fin de la pandemia. Y entonces me llamó mucho la atención, por eso es que me lo puse a leer y dije, son charlatanes, porque cada uno tiene sus predicciones, pero vi que era un grupo de investigación bastante bueno. ¿Y por qué dicen ellos esto? Porque resulta que la mayoría de las personas ya tienen, en algunos países en vías de desarrollo y desarrollados, ya tienen por lo menos el 40% de la población, ya tiene su esquema de vacunación completa, el 40%, no todos, ¿eh? Ay. Sorry. Okay. Oh, perdón. Y entonces el 40% de la población ya tiene la prueba, ya tiene la vacuna. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es el 65-70% de la población, porque acá los que no quieren vacunarse es porque no quieren vacunarse. Y entonces, porque la vacuna sí hay, pero en nuestro México, por ejemplo, pues está un poquito más bajo porque no hay la vacuna. Esa es la primera. La segunda, las vacunas que nos están poniendo, muchas veces sí es buena la vacuna, pero no estuvo debidamente refrigerada, debidamente empaquetada, y entonces nos están poniendo un activo que ya no es tan activo. Miren, yo cuando llegué aquí, resulta que ya venía yo con mi esquema de vacunación completa y que me dio COVID re mal que me vi. Y entonces me hicieron todas las pruebas y mi nivel de anticuerpos no era lo suficiente, no había realmente. Y entonces, pero sí, yo dije, pero sí, estoy vacunado, pero resulta que la refrigeración que necesitamos es a mínimo menos 80 grados centígrados, menos 80. Y entonces la Facultad de Medicina sí tiene refrigeradores de menos 80, pero ¿cuántos más? El tecnológico también. A mí me lo pusieron en en la Listac. De ahí, quién sabe si tengan de menos 80. Abren los paquetes y entonces nos citan a todos y pasamos después de 4 horas, 5 horas que estuvo el biológico ahí. Y entonces, pues vaya, la efectividad disminuye. La efectividad disminuye. Entonces, regresando al artículo, rápidamente porque ya me tengo que ir. Regresando al artículo. Resulta que entonces ya por lo menos la mitad está vacunado. Ahora, este Omicron sí es muy contagioso, es de todas las variantes que hemos tenido, ni la Delta no fue nada. Este es altamente contagioso. Afortunadamente, a la mayoría de la población o ya nos dio o ya estamos vacunados. Y entonces por eso es que los síntomas fueron más pasajeros. Lo siguiente es que esta variante tiene mucha similitud con la mayoría de las variantes que han salido. Y entonces la respuesta inmunológica que vamos a hacer va a ser para casi las variantes que ya teníamos, que ya se habían presentado con anterioridad. Por lo tanto, las nuevas variantes que vengan, pues bueno, ya tenemos cierta protección y sí nos seguirá va a seguir dando guerra este COVID, pero ya va a ser como la influenza y con menos mortalidad cada día, cada mes que pasa. Así que como que ya empezamos a ver la luz después de todo. Aquí no han parado
no hay restricciones, los alumnos siguen en las escuelas, aquí en el hospital, antes, cuando a mí me dio todavía, me daban 10 días de incapacidad y tenía yo que hacer un test negativo para regresar. Ahora nada más 5 y si te sientes mal, si no puedes regresar. Y entonces, pues ya no es obligatorio irte. Y entonces están cambiando las cosas. Nos vemos el día de mañana, muchachos. Está bien a esta hora. Esta es la hora que nos toca. A mí me gustaría más tranquilitos de 7 a 8 de la noche, de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde para ustedes. Piénsenlo con la almohada, si todos están de acuerdo, nos ponemos a esa hora, o si no, podemos ponerle un poquito más tardecita para que me den oportunidad de, mire, ahí está Miguel, para que me den la oportunidad de estar más tiempo con ustedes. Yo les propongo, sería muy bueno para mí, de 7 a 8. De ustedes, 7 a 8. Para mí es de 8 a 9. De 7 a 8. Pero lo platican para que tengan más confianza de decirle a su jefa de grupo, no, está loco el maestro, mejor pónganlo a la misma hora. Con todo gusto yo respeto su decisión porque es muy importante su tiempo, así como el mío es también muy importante su tiempo. Entonces yo estoy consciente de eso y eso sí lo valoro bastante. Entonces me dicen el día de mañana a través de la jefa de grupo y nos vemos mañana con citometría hemática. ¿Alguna preguntita? No, doctor, la verdad, todo muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, entonces el día de mañana nos vemos. Hasta mañana, doctor. Gracias. Cuídese mucho. Adiós.